Hola, soy el Dr. Boyanover y hoy vamos a hablar de la administración del gobierno, de la representación y de la prueba del contrato social en las sociedades irregularmente constituidas. Vamos ahí. Empecemos por hablar de qué es una sociedad irregularmente constituida. En principio, las sociedades comerciales deberían tener tipos societarios, como son las SRL, como son las sociedades anónimas, como son las sociedades de capital de industria, como son las sociedades por acciones simplificadas, etc. Estos tipos de sociedades tienen elementos que hacen que se configure este tipo de sociedad cuando se registra. Las sociedades que no se registran o se registran pero le faltan los elementos de estos tipos de sociedades se llaman sociedades irregularmente constituidas. Según el artículo 23 de la Ley General de Sociedades, las sociedades irregularmente constituidas tienen el gobierno, la administración y la representación se va a regir por lo que diga el contrato social. Las relaciones con los terceros, en principio, va a ser oponible el contrato social a los terceros, es decir, lo que pactan los socios va a hacerse respetar a los terceros solamente si se demuestra que conocían el contrato social. Hay que encontrar una manera para que se deje constancia de que el tercero recibió una copia del contrato social para decir que lo conoció. Los socios, cualquiera de los socios puede obligar a la sociedad con los terceros mostrando el contrato social. Si no muestra el contrato social, si no queda constancia de que mostró el contrato social, es improbable, no se puede probar que el tercero conoció la existencia del contrato social y por ende la obligación podría no obligar a la sociedad, sino obligar a quien contrata con el tercero. Para los bienes registrables que se quieren registrar a nombre de la sociedad, es decir, si vos querés tener en tu sociedad irregularmente constituida, querés que tenga un inmueble, los socios tienen que ir al escribano público y hacerlo, ya sea por escritura pública donde quede constancia de el reconocimiento de todos los socios de la sociedad y de la enajenación, es decir, de la compra, o instrumento privado, es decir, se juntan en sus casas, hacen el contrato, van al inmobiliario, van al escribano, certifican las firmas y queda enajenada entonces comprado el inmueble o el bien mueble registrable, el auto, la camioneta, a nombre de la sociedad irregularmente constituida. ¿Qué pasó antes de la reforma que hizo que las cosas sean como las acabo de nombrar? Antes, cualquiera de los socios, sin mostrar el contrato social, podía obligar a la sociedad en ese momento, de hecho, con objeto comercial. ¿Y qué pasaba? Los socios respondían solidariamente con la sociedad e ilimitadamente. Es decir, cualquiera de los socios podía ir a contratar en nombre de la sociedad y después todos los demás socios, cuando la sociedad incumpliera, iban a tener que responder con su patrimonio. Esto era muy grave y esto estaba ideado así para que la gente fuera a registrar las sociedades. Esto a partir de la reforma no sucede más. Ya dijimos entonces que la representación va a ser de todos los socios que contraten en nombre de la sociedad mostrando el contrato social. Eso es como es la representación en las sociedades irregularmente constituidas. La administración y el gobierno son entonces lo que diga el contrato social, que ahora tiene validez, no como antes que era inoponible lo que diga el contrato social, hasta incluso entre los socios. Ahora lo que dice el contrato social en una sociedad irregularmente constituida vale. Ahora vamos a hablar de cómo se prueba la existencia de un contrato social. Cuando los usos y costumbres digan que un contrato social tiene que ser por escrito, es decir, instrumentado, no puede probarse con testigos. Es decir, cuando, por ejemplo, en la actividad inmobiliaria, en la de agentes de bienes raíces, se entienda que las sociedades, esto es un ejemplo, no es necesariamente así, se entienda que las SRL de bienes raíces generalmente están instrumentadas, no se puede probar por testigos que existía una sociedad en esa empresa. En cuanto a la prueba, hay que decir que cuando un contrato societario generalmente se haga por escrito en una actividad, es decir, por ejemplo, hay en la actividad inmobiliaria se suele hacer, esto no es necesariamente así, esto es un ejemplo,
si en la actividad inmobiliaria se soliera hacer que las SRL inmobiliarias se hacen por escrito, es decir, las sociedades parecidas a las SRL, porque si fuera una SRL no sería regularmente constituida, pero si se quisiera emular una SRL en la cual le faltan algunos elementos en una sociedad regularmente constituida, si ese tipo de sociedades fuera por escrito, no se puede admitir que se pruebe por testigos. Es decir, no alcanza que la gente que contrata con la sociedad diga que efectivamente vive en la sociedad, sino que tiene que estar el contrato por escrito. Después dice la ley que se admiten todo medio de prueba que genere una convicción suficiente utilizando la sana crítica. Esto significa que tiene que ser razonable, que mucha gente tiene que poder llegar a la misma conclusión por los hechos, por los indicios, no por lo que digan justamente las personas que quieren que se demuestre que hay una sociedad. Esto se dice también que es conforme a las leyes las leyes procesales del país. En nuestro caso, en Argentina, es el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. En las provincias puede haber reglas específicas de los códigos provinciales. Este código, el nacional, establece que los medios probatorios son amplios, pero regula específicamente 6 tipos de prueba, que son la instrumental, que vienen a ser los documentos escritos; la confesional, que es la confesión, es decir, lo que dicen las mismas partes, demandado y actor; la por testigos, es decir, lo que dicen los terceros sobre la situación; el reconocimiento judicial, que es cuando el mismo juez o algún dependiente va al lugar y reconoce por sus mismos sentidos la situación. También informes, que es la documentación que se le pide a las entidades con respecto a determinadas situaciones para probar los hechos; y peritos, que es cuando se le pide a especialistas su opinión sobre los temas en discusión para que determinen cómo fueron las cosas. Hasta acá el video de hoy, espero que te sirva, espero que sea lo que estaba buscando. Acordate que si tienes una situación específica en la cual necesitas asesoramiento jurídico, podés contactarte conmigo al teléfono de WhatsApp que aparece en la descripción del video, y podés agendar una videollamada de media hora gratuita. También podés o si no, podés mandarme un mail a la descripción, al mail que aparece en la descripción del video, con hasta 5 preguntas que te voy a responder en menos de 72 horas gratis por ser la primera vez. Si te sirven los videos que hago, si el contenido que hago te resulta útil, suscríbete para no perderte ningún futuro video. Nos vemos pronto.